Somos abogados estratégicos. Si quieres ver la primera parte de este video, te la dejamos en la descripción, o si prefieres, puedes darle clic aquí. Ahora bien, veamos la segunda parte. Para saber un poco sobre cómo darnos cuenta o cómo saber quiénes son los llamados a recibir herencia en caso de que no se haya hecho un testamento antes de fallecer la persona. ¿Quiénes son los llamados a recibir herencia? Ahí nos estamos refiriendo a la herencia intestada. El artículo 988, que lo dije al principio, ese artículo nos está regulando quiénes son los llamados. Ese artículo nos da un orden de qué personas son las llamadas a la herencia. No todos, en algunos casos se ha dado en los cuales pues los hermanos quieren heredar de los bienes cuando el causante había dejado hijos o había dejado a un cónyuge o en su caso había dejado a la compañera pues sobreviviente ¿Cómo es el para orden? ello lo voy a... ¿Cómo es el orden? ¿Cómo es el orden el orden estos que el legislador nos da? que son llamados a recibir herencia? Ok. En este momento le voy a leer el artículo donde nos establece el orden. Dice el legislador en el artículo 988, son llamados a la sucesión intestada los hijos, el padre, la madre, el cónyuge y, en su caso, la conviviente sobreviviente. Esos son los primeros llamados a la herencia. Perdón, licenciado, perdón que le interrumpa. Dígame. O sea, que esto es gradualmente, que primero ve el cónyuge, después los hermanos, o es ese conjunto de los que menciona que están en forma lateral para recibir herencia. Es ese conjunto de personas que se menciona, es el grupo de personas que se menciona en ese primer inciso, son las, el primer numeral, son las llamadas. No sé si todos ellos son llamados en el mismo instante, ¿verdad? El mismo instante, pueden ser llamados, son llamados en el mismo instante. Quiere decir, como ejemplo, que si yo muero, poniéndome como ejemplo, los llamados a recibir herencia de ley, según el artículo 998 del Código Civil que usted menciona, son todos los que ha mencionado. Los que he mencionado, a defecto de ellos, hay otro grupo de personas. No, en este caso mi pregunta es, ¿son todos a recibir herencia iguales? Todos iguales, así es, el porcentaje igual. El porcentaje igual, de todas esas personas. Sí, así es. Me parece. Igual. Nos habla acá también porque la legislación nos incorporó a la conviviente sobreviviente. ¿Quién es la conviviente sobreviviente? Es la compañera de vida. Ella también, en caso esta persona, el causante no se encontraba casado, ¿verdad? En caso no hubiese una unión matrimonial, sino que se encontraba, que aquí en El Salvador le llamamos acompañado. Sí. Se encontraba acompañado, entonces esa es la conviviente. Pero esta conviviente debe de haber permanecido en unión no matrimonial durante un año o más. Eso es bien importante saberlo. No es que ella tenga, por decirlo así, 6 meses de estar acompañada con esta persona que fallece y ella va a ir a reclamar herencia. No es de esa forma, Ella tiene que probar, y lo tiene que probar judicialmente, porque para que ella le nazca el derecho, no simplemente que haya tenido más de un año consecutivo de estar acompañada con la persona, sino que para que le nazca el derecho, ella tiene que ir ante los juzgados de familia e interponer el proceso que le llaman de unión no matrimonial. Una vez el juez lo conceda, porque ahí aún está si el juez le concede ese derecho. Una vez el juez le conceda el derecho de ser conviviente, sobreviviente, entonces ahí le nació el derecho para que ella pueda también iniciar el proceso o incorporarse a las diligencias de aceptación de herencia. De lo contrario, esa persona no tiene ningún derecho, lo pierde. Licenciada, me llama la atención y curiosamente, pues, imagínese que no existe ninguno de ese conjunto de personas que usted ha mencionado quien recibe herencia si yo muero. Luego viene el mismo artículo en su numeral segundo, dice: los abuelos y demás ascendientes
los nietos y el padre que haya reconocido voluntariamente a su hijo. En caso que ya no exista ese grupo de personas. En caso que no exista ese grupo de personas. Recuérdense, y el padre que haya reconocido voluntariamente a su hijo. Pero dice, los abuelos. ¿Por qué razón los abuelos? Porque los abuelos en el primer numeral no lo menciona a los padres del causante. Correcto. Pero en forma ascendente viene y dice los abuelos, dice el segundo numeral. Así es. Entonces lo está incorporando a ellos. Dice los abuelos y demás ascendientes. O sea, ¿qué significa? Tatarabuelos, a esa línea, ¿verdad? Y dice los nietos. Ahí entran los nietos. O sea, estoy entendiendo que va por bloque. Ajá, ahora viene y dice los nietos. ¿Qué significa? Cuando dice los nietos significa que si el hijo del causante fallece y dejó hijos, ahí entra en el derecho el nieto. Pero el nieto tiene que intervenir, le llama vía de representación. El nieto representa al padre. El nieto representa al padre, o sea, al hijo del causante está representando en ese momento. ¿Cuántos numerales tiene ese artículo? Ese artículo tiene 7 numerales. O sea que siguen. Sigue, luego viene y dice los hermanos, de ahí entran los hermanos. Aquí cabe, yo tuve un caso en el cual pues los hermanos estaban heredando cuando existían hijos. Bueno, y de hecho heredaron los hermanos. No mencionaron que habían hijos. Y entonces como no mencionaron que el causante dejó hijos, se interpuso la solicitud. Y lo que se está haciendo en este caso es que el juez, lo que ha hecho el juez es que ha solicitado o va a solicitar al notario que se dio la diligencia de aceptación de herencia para que remita esas diligencias y que informe en qué estado se encontraban también esas diligencias. Se encuentran, si ya fueron terminadas, si ya heredó el hermano, y si no ha heredado, pues ahí nomás termina su función. Se suspende lo que él estaba tramitando porque no tenía derecho, porque prácticamente se saltó la regla que establece el artículo 998. Luego tenemos los sobrinos. ¿En qué numeral? En el numeral 4. Sí. Luego tenemos los tíos. En el 5. En el 5. En el 6, los primos y hermanos. Los primos hermanos, perdón. Y en el 7 tenemos la Universidad del Salvador y los hospitales. Cuando nos está hablando de la Universidad del Salvador y los hospitales, nos está hablando que es un porcentaje igual, es un 50% que estaría heredando tanto la universidad como los hospitales, pero hay que hacer énfasis en eso, que cuando se refiere a los hospitales no es a los hospitales privados, se está refiriendo a los hospitales nacionales, ¿verdad? A eso se está refiriendo, no se le está heredando a un particular, sino que exclusivamente son los hospitales nacionales los que tienen este derecho. O sea que estos últimos son ya cuando no existe nadie del núcleo familiar que pueda recibir herencia. Así es, ya le queda a la Universidad Nacional como a los hospitales nacionales. Así es, cuando no hay ya no hay nadie que pueda alegar su derecho, ¿verdad? Hay una figura que me agrada y antes de entrar a esto les estaba comentando con relación a la delación. Así le llaman el concepto de la delación, es el llamamiento que la ley hace al demandado para que se presente ante la autoridad competente pues a hacer valer su derecho como heredero. ¿Y ese llamado quién lo hace? Ese llamado la ley lo hace, no lo hace el juez, sino que lo hace la ley, que se presente, porque el juez no. ¿Cómo se llama? Delación. Delación, entonces es la ley que hace ese llamado para que se presente. ¿Qué es lo que sucede? Que por lo general casi todos los bienes tienen alguien que herede. El problema es que como desconocen estas figuras, desconocen estos procedimientos, muchos pierden sus inmuebles. Pero yo he tramitado procesos en los cuales pues los tíos o sobrinos son los que han venido a heredar, siempre y cuando pues se ha probado que los demás ya fallecieron y que no dejaron pues, por supuesto descendencia, ¿verdad? Esa es la cuestión. Muy bueno el conocimiento que tiene, de verdad lo felicito, licenciado, ¿verdad? Nos ha explicado pues lo que es sobre la herencia. Me imagino que el tema es súper amplio, como lo decía al principio, hay más quizás de qué hablar, la verdad. Vamos a tener quizás el honor de volverlo a invitar
¿verdad? Para que nos siga comentando sobre esta temática que es muy importante. Nosotros estamos dando a conocer en nuestro canal, pues, temáticas jurídicas. Ya tenemos un rato de estar dando a conocer y gracias a Dios todo está funcionando bien. Esperamos tenerlo nuevamente. La verdad, gracias por venir a nuestro canal. No, yo les agradezco también el que me hayan invitado y vuelvo a repetir, lo felicito por este gran proyecto que tiene y sé que es un proyecto de éxito, un proyecto que nos va a llevar a muchas alturas. A la cima. A la cima. Así es. Perfecto, gracias, licenciado. Esto ha sido todo por hoy, ¿verdad? Los invito a que nos vean, denle like, saquen esa manita, presionen la campanita, síganos siempre en nuestras redes sociales como Abogados Estratégicos. Bendiciones para todos.